Sumamos al análisis a Juan Carlos Torres Aguirre. Él es ex asesor legislativo y durante más de 10 años también ha trabajado como abogado, es abogado y hoy se encuentra con nosotros desde Loja, Ecuador, para conversar sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches con todos, un gusto poder estar a la distancia y poder brindar un poco de la opinión de la consternación que tenemos acá en el país el día de hoy. Realmente creemos que este tipo de situaciones y este acto sucedido con el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, nos deja a todos completamente sin palabras. Yo creo que la democracia, independientemente del lado que lo veamos, se ve completamente afectada. Esto no es sin precedentes, algo que no ha sucedido en nuestro país y, y lo cual nos deja en un compás de espera, ya que el panorama político va a cambiar seguramente a partir de esta situación. Por la... También, Gracias, Juan hola, Carlos. sí, Primero te escuchamos, muchas gracias. Quisiera arrancar directamente con la primera pregunta, gracias al equipo de producción que ha posibilitado que pueda preguntarte. Esta claro. violencia, esta ola de violencia contra los candidatos, sabemos que no es la primera vez que sucede con otros candidatos en otros espacios también del país. 7 de los 8 binomios que se estaban presentando para estas elecciones extraordinarias han pedido protección ante la policía por esta ola de violencia. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cómo podríamos entender este contexto que se vive hoy en Ecuador a casi 2 semanas de las siguientes elecciones? Te escuchamos. Gracias. Sí, como tú lo comentas, efectivamente 7 de los 8 candidatos pidieron resguardo policial porque la ola de violencia es inmanejable. Hace 10 días atrás también fue asesinado el alcalde de la ciudad de Manta un domingo cuando iba a revisar una de sus obras. Entonces, ¿qué vemos en el país? Que en ningún momento y nadie está seguro. La ola de violencia está tratando de afectar, como decía hace un momento, la democracia y que todos los ecuatorianos nos sentamos libres de elegir y eso ya son palabras mayores para una época preelectoral o electoral, mejor dicho, que estamos viviendo en el momento aquí en nuestro país. Sin duda alguna, también me interesa saber tu opinión en relación con, digamos, el calendario que ya está estipulado para las elecciones. Aún no se ha dado a conocer ninguna noticia oficial sobre este tema, pero podría afectar este suceso a lo que ya Ecuador está preparado para vivir el próximo 20 de agosto. ¿Cómo se enfrentará entonces la población, el pueblo ecuatoriano, que también se enfrenta a esta ola de violencia el próximo 20 de agosto? ¿Cuál es tu percepción sobre el tema? Bueno, quiero empezar hablando un poco sobre el Código de la Democracia del Ecuador. Obviamente el artículo 112 señala claramente que en caso, si un candidato o una candidata a la elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física o mental probada antes de la respectiva elección, la organización política o alianza que lo auspicie a esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización. Entonces, el calendario electoral no puede toparse, eso tiene que continuar. Ya estamos a menos de 15 días para el 20 de agosto, donde se va a elegir en primera vuelta tanto al presidente y vicepresidente como a los asambleístas. Y ese día me imagino, y yo seré uno más de los ecuatorianos que vamos a estar con cierto temor, digámoslo, en asistir a a las urnas, porque no sabemos qué tipo de seguridad tenemos. Imagínate, si antes decíamos por buena suerte te topas con uno de los candidatos en el momento que vas a sufragar, ahora qué vas a pensar cuando estés siendo sufragado y te topes con uno de los candidatos. El país es una película de terror. Sin duda alguna. También la consulta va dirigida al ámbito de los estados de excepción que sabemos que ha establecido el presidente en este país, todo lo que está sucediendo en las cárceles. ¿Ha tenido algún resultado estas medidas tomadas por el gobierno? Algunos especialistas consideran que se ha acrecentado la violencia luego de ello. ¿Cómo lo ves? Yo también creo en eso. Digamos que estos estados de excepción podríamos llamarlo como unas medidas paliativas, por no decir de otra forma. Y lo único que han hecho es que se acrecenten en otros lugares o que sencillamente se tomen fuerzas para cuando puede estar fuera del estado de excepción, la delincuencia sube. Tenemos el más grande índice de asesinatos en la historia del país. Antes éramos el país más seguro de Latinoamérica y ahora no quiero decir ni qué posición estamos en inseguridad porque sería una vergüenza ajena comentarlo ante ustedes.
Muchísimas gracias por tus opiniones. Agradecemos que hayas estado con nosotros para poder entender desde nuestro medio de comunicación para América Latina y el mundo lo que sucede en Ecuador. Te agradezco y te deseo muy buena noche. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Un abrazo. El abrazo para ti de vuelta. Seguimos con más información.